Hola a todos, hoy vamos a hablar de un auténtico icono de los 80, un modelo derivado de un coche que fue referente y aún sigue siendo de su categoría. Vehículo que conocen los que saben y los que no saben de coches. Hoy vamos a hablar del Golf Cabriolet y en concreto de una unidad de 1988. Y no es ningún coche elitista, porque es un Volkswagen, el coche del pueblo. ¡Vamos a ello! Antes de entrar en profundidad con nuestro protagonista, tenemos que hablar un poco de la historia de Volkswagen. Y es que Volkswagen, como sabréis, significa coche del pueblo, ¿vale? Y surgió con la necesidad de motorizar al pueblo alemán. De esa necesidad surgió el Beetle, el Volkswagen Beetle, que ya os contaremos un poco de su historia más en profundidad otro día. Pero el Beetle, lo importante es que sentó las bases de lo que serían los Volkswagen a partir de él hasta casi los 70. O sea, motor trasero, boxer, refrigerado por aire, todo atrás, ¿vale? El concepto de todo atrás. Y lo importante también que tenéis que saber es que a partir de 1948 es como cuando podemos considerar la Volkswagen moderna que entendemos hoy como empresa, en la que se puso a cargo a Heinrich Nordholf, si lo he dicho bien, que fue el CEO de la compañía durante varios años y la levantó de sus cimientos, y se estuvieron vendiendo tres modelos importantes, ¿vale? Que fueron el Beetle, o tipo 1, la furgo hippie de toda la vida, o tipo 2, y luego el tipo 3, que se vendió como berlina, una ranchera y un fastback. Y ese, la verdad es que también tuvo bastante éxito, pero todos con un nexo en común. Motor boxer, refrigerado por aire y atrás. Entonces os podéis imaginar, claro, nos encontramos ya hacia finales de los 70 y empiezan a salir los tracción delantera novedosos que se conducen mejor en condiciones deslizantes, que tienen mayor aprovechamiento del espacio y muchas más mejoras comparado con los tracción trasera en comportamiento, y Volkswagen empieza a ver al Beetle y a sus derivados pues un poco añejos, ¿no? Entonces es cuando empiezan a investigar y decir, ¿por qué no sacamos un modelo de tracción delantera? Y es cuando compran NSU, que NSU es una compañía que, si no os suena, había hecho el R80, un coche increíble con motor rotativo, pero que por ese mismo motor rotativo había tenido bastantes problemas mecánicos y entonces habían entrado en quiebra. Entonces Volkswagen aprovechó y les compró. Y justo tenían el NSU K70, que se convirtió en el Volkswagen K70, que fue el primer Volkswagen de tracción delantera, lo único que con motor longitudinal, es decir, que iba por delante del eje hacia adelante. Y entonces Volkswagen sacó su primer coche de tracción delantera del 70 al 75 y fue un éxito relativo, no se vendió muy allá. Entonces, con el camino ya a seguir, claro, los de Volkswagen dijeron, vale, tenemos que hacer un coche de tracción delantera, pero hay que mejorar el asunto. Bueno, pues se pusieron a realizar varios prototipos, volvieron también en algunos a la tracción trasera con motor trasero, pero lo rechazaron, y también compraron los que eran los mejores tracción delantera del momento, que eran en realidad el Fiat 128, pero que estaba derivado del Auto Bianchi Primula, que fue el primer coche de tracción delantera tal y como lo conocemos actualmente, diseñado por Dante Giacosa, un ingeniero italiano muy renombrado también, que la particularidad que tenía era, a diferencia por ejemplo del Mini de Alexis Sigonis, era que tenía ya el motor y la caja de cambios separadas, y luego tenía palieres de distinto tamaño, asimétricos, y había conseguido evitar el torque steer cuando tú acelerabas, que las ruedas se fueran para otro lado. Pero bueno, gracias a que Volkswagen cogió ideas de ahí y de por ahí, y al diseño de Giorgetto Giugiaro, que siempre hace cosas maravillosas, crearon el primer Golf. Y de hecho, el primer Golf se puede destacar por tener un diseño pues muy Giugiaro, porque luego la verdad es que repetiría patrones, por ejemplo, en el Fiat Panda y en el Fiat Uno. Y luego en lo que podemos ver aquí es que hizo pues lo típico, ¿no? Lo de superficies muy planas, casi como diseño de caja de zapatos, que no entiendo por qué, nos encanta. Y luego también lo que son las aletas por fuera, ¿sabes? Las protuberantes así que salen, que le dan un toque deportivo. Volveremos otra vez con el tema del diseño porque aquí hay detalles que hay que mencionar después. Bueno, ya hemos contado de dónde aparece el Golf, pero el Golf Cabrio, ¿de dónde sale? Porque Volkswagen ya estaba contenta con las ventas de su Golf.
Bueno, pues hay que añadir otro actor importante, y en este caso es el carrocero Karmann, que tiene una plaquita ahí negra, si la veis. Bueno, pues Karmann era un carrocero alemán con sede en Osnabrück, al que junto a otro carrocero en 1949 Volkswagen le encargó la fabricación del Beetle descapotable. Historia que ya os contaré otra vez, como os dije, cuando hablemos del Beetle. Pero lo importante que tenéis que saber es que Karmann fue un carrocero muy importante, trabajó con un montón de marcas para realizar descapotables y coches que tampoco eran descapotables, que también tenía muy buena relación con Porsche y con Volkswagen, y sobre todo que gracias a Karmann hemos tenido coches como el Karmann Ghia y el Scirocco, que también diseñó Giugiaro, que si no, no habrían existido. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el Golf Cabrio? Bueno, pues os diré. Karmann, hacia 1976, Wilhelm Karmann, el CEO de Karmann, que veis que era una empresa familiar, vio que el 80% de sus ingresos dependía de Volkswagen, y en concreto del Beetle descapotable. Entonces, como en 1976 el Beetle ya se estaba viendo añejo, había rumores de que lo iban a cortar la producción, que Volkswagen no les decía nada, los empleos de la gente estaban igual en el aire, decidieron desde Karmann coger un Golf 1 de la producción, cogerlo y ponerle un vinilo negro, ¿vale? O sea, enmascararon lo que era parte del techo como si tuviera una capota puesta. Entonces se lo enseñaron a los de Volkswagen y ¿qué pasó? Bueno, pues ya veis lo que pasó, que les encantó. Entonces surgió el Golf Cabrio. ¿Qué problema hubo con el Golf Cabrio? Que eso lo hicieron en 1976. El Golf Cabrio estuvo preparado para producirse en 1979. Y eso quiere decir que ya llevaba el Golf 1 6 años en el mercado. O sea, el Golf Cabrio, como dice Luis, nació viejo. Porque el Golf Cabrio convivió con el final de la producción del Golf 1, con toda la producción del Golf 2 y rascó un poquito del Golf 3. O sea, estuvo casi 14 años en venta. Bueno, como veis, el Golf Cabrio casi sobrevive a 3 generaciones de Golf. Pero aquí lo más interesante es cómo se vendió el coche. Bueno, pues se fabricaron 388.000 unidades, en concreto 388.522, si no me equivoco. Y se fabricaron desde el 79 hasta el 93. Y diréis, bueno, no está mal. Bueno, pues el otro día me volví loco. El Golf GTI cerrado, el MK1, se vendieron en menos años 460.000 unidades. Un montón. O sea, comparado con el Cabrio. ¿Y cómo es posible entonces? Bueno, pues cuando este coche estaba a la venta ya y ya había salido el MK2, por ejemplo, era mucho más caro que el MK2 16 válvulas. O sea, ¿cómo es posible que el Golf Cabrio con el motor del GTI, el 8 válvulas de 112 caballos, fuera más caro que el de 16 válvulas? Cosa interesante, en la época no se vendieron tan bien como el GTI MK1 original, pero bueno. Y ahora, antes de ponernos a ver un poco el coche, os voy a enseñar una cosa. Vamos a quitarle el techo. Lo vamos a dejar ahí apoyado, aunque habría que ponerlo con unos clics. Y lo más importante es que este coche no lo fabricó Volkswagen, lo fabricó Karmann. De hecho, Volkswagen le suministraba motor y lo que es suspensión y demás piezas, y Karmann hacía el chasis. ¿Por qué hacía el chasis? Porque el Golf Cabrio no es un Golf normal. O sea, no es coger un Golf MK1 así y cortarle aquí y aquí. Tiene un tratamiento de rigidez. Porque claro, si le haces aquí y aquí y le cortas el techo, el coche pierde la mayoría de su rigidez estructural. ¿Y qué hicieron los de Karmann? Bueno, pues primero, lo más evidente que se ve aquí es el asa de fresas que llaman, que es la barra antivuelco esta de aquí. ¿Qué evita? Bueno, pues que si el coche vuelca, se te hunda esto que no creo que tenga mucha rigidez, se hunda todo esto hacia aquí y palmes, ¿vale? No te aplasta el coche. Esto estaba bien porque en la época en la que salió el Golf Cabrio, las normativas de vuelco para coches en general en Estados Unidos se estaban poniendo muy exigentes y los descapotables en Estados Unidos casi desaparecen. De hecho, gracias a esas normativas apareció el 911 Targa. Y otra de las cosas para añadir rigidez al coche, aparte de esto, que también añade rigidez, fue meterle, no se ven, pero están aquí debajo, os dejaré una foto, meterle unos largueros extra que van enganchados al chasis, van soldados, o sea, van en el propio chasis, y lo que añade es la rigidez al perder esta sección de aquí que te cierra el conjunto. Y algún brazo más que tendrá,
que le añade bastante rigidez. Yo, que ya lo he conducido, os voy a adelantar que no va nada mal. Bueno, ¿y cómo eran los primeros Golf Cabrio? Porque no eran así. Eran básicamente como el Golf MK1 normal, con sus paragolpes pequeños, con un deflector ahí delante pequeñito, pero vamos, básicamente con paragolpes pequeños, sin body kit y tal cual está, ¿vale? O sea, básicamente era un Golf MK1 normal, pero sin techo y con el asa de fresas. Ya está. ¿Qué pasó? Que en 1983 apareció el Golf MK2. Entonces, claro, había que modernizar un poco el Cabrio. Bueno, pues le cambiaron un par de paragolpes, las aletas que antes eran vistas, pues igual añadirían hasta algún plastiquito y tal, pero lo más importante es, yo creo que esta generación ya, que es en 1987, se le quiso dar un toque, como dirían en las revistas, más machote al coche, porque sí que es cierto que, esto no lo digo yo, lo dicen las revistas de la época, era como un coche visto un poco de niña. Es cierto que en los 80, en cualquier peli americana, siempre lo llevaba una animadora, pero bueno, cosas así aparte, le quisieron dar un toque más de machote, más similar al GTI, al MK2, pero ya en plan 16 válvulas, con el kit este de paragolpes, aletín, faldones, y le da un toque muy deportivo, y la verdad es que le queda bastante bien. Cosas interesantes, que luego os diremos con el interior. Si os habéis fijado, esto lleva unas llantas de 14 pulgadas Abus, que son de color similar al coche, pero luego os diremos por qué. Muy bonitas, por cierto. Y lo que es el diseño, pues es muy Giugiaro, como veis. O sea, tiene la cintura alta para aumentar la superficie de chapa, que parezca un coche más fuerte, más robusto, muy recto, tiene molduras así laterales pues, de protección, y me hace gracia porque las manetas pues, son muy alemanas, de estas que metes la mano, como los Golf actuales, metes la mano y abres. Cosa curiosa, la capota era de 5 capas con un aislante, que se supone que era de muy buena calidad, y además añadía luneta térmica. O sea que la mayoría de descapotables que veréis por ahí igual tienen la luneta de atrás de plástico. Bueno, pues esto tiene una luneta de cristal y térmica. Eso fue un requerimiento de Volkswagen, menos mal. Pusieron algo decente. En el restyling que os comentaba antes de 1987, aparte del body kit, también añadieron estos 4 faros frontales, que la verdad es que le quedan muy bien y modernizan el coche, y la verdad es que le dan un toque muy deportivo. Y ahora vamos a ver qué motores llevaba el Golf Cabrio, porque esto en sí es sencillo, ¿vale? Llevaba 4 motores, un 1100, un 1500, un 1600 y un 1800. Pero hasta ahí está lo sencillo, porque en la cabeza de los ingenieros de Volkswagen, que no sé por qué siempre lo hacen, hay un montón de códigos de motor, ¿vale? Os dejaré una tabla en la descripción que encontré, que hay un sinfín de códigos, pero bueno, es lo que siempre hacen. Pero con lo que os tenéis que quedar es con un par de cosas importantes. Primero, que estos motores son muy sencillos y también muy robustos. Son de bloque de fundición, ¿vale? Con culata de aluminio, con árbol de levas en cabeza y muy sencillo, solo 2 válvulas por cilindro. O sea, es un motor muy sencillo. También lo segundo y muy importante es que son motores de no interferencia. ¿Esto qué significa? Que si se te rompe la correa de distribución, no pasa nada, porque los pistones no chocan con las válvulas. Eso es bueno porque alguna vez se puede partir o lo que sea, imagínate que se te olvida o pasa cualquier cosa, pues el motor no se tira a la basura. Bien. Bueno, lo tercero es que podía tener 2 tipos de sistema de inyección, ¿vale? Podía ser de carburación o de inyección. De carburación estaba el Solex y Zenith, y luego también tenía la inyección la Cayetronic, o luego posteriormente la Digifant, que era como la inyección electrónica que había hecho Volkswagen in-house. Bueno, y lo más importante, ¿qué potencia daban? Aquí tenemos que distinguir entre carburación e inyección. Los de carburación tenemos el 1100, como os decía, que daba unos 50 caballos y se fabricó del 79 al 83. Luego tenemos el 1600, que daba unos 75 caballos y se fabricó del 83 al 92. Y luego tenemos el 1800, que daba unos 90 caballos y se fabricó del 83 al 93, ¿vale? Y los de inyección es otra historia, porque tenemos el 1600, que se fabricó del 79 al 83 más o menos, y ese daba unos 110 caballos, que era el mismo motor del GTI, del primer GTI, que era un 1006. Y luego llegó el segundo motor del GTI, que era el 1800, y ese daba 112 caballos, y se estuvo fabricando del 83 al 93. Pero luego también hubo una versión catalizada,
post 90 de ese 1800 que daba unos escalofriantes 98 caballos. Manda huevos. La verdad es que el que comprara el coche catalizado perder esos valiosos caballos. Pero bueno, esa es la potencia. Aquí tenemos uno sin catalizar que da unos 112. Y para acabar el tema mecánico, deciros que aparte del motor, las cajas de cambio también había varias opciones. Teníamos una automática de 3 marchas, una estándar manual que era de 4 marchas y luego había una opcional de 5 marchas. Que la opcional de 5 marchas terminó en los 90 ya siendo estándar, ¿vale? en la mayoría de los modelos. Pero lo más importante es que no es tan sencillo como parece, porque Volkswagen también tiene 100.000 códigos de cajas de cambio. Te os dejaré también el cuadro en la descripción. Bueno, y ahora, terminando este apartado, vamos a enseñaros cómo se capota y descapota el coche. En este caso, la capota que tenemos es manual, pero también podían tener en opción capota eléctrica, ¿vale? ¿Cómo se descapota el coche? Pues muy sencillo. Tenemos aquí dos enganches que se sacan. Ahí está, liberado. Nos vamos al otro lado. Damos el otro enganche que se saca. Y ahora, con cuidado porque pesa del centro. Normalmente esto, como me decía Luis, lo mejor es que lo hagan dos. Lo bajas hasta aquí y luego, si apretamos hacia abajo, tenemos unos clips, ¿vale? Lo ponemos así de un lado, lo ponemos de otro, hasta que haga clip. Bueno, pues ya está. Sí, ya se ha retenido. Y ya estaría. Ya tenemos la capota abajo. ¿Qué hacemos para subirla? Bueno, pues lo mismo, pero a la inversa. Le quitamos el clip de aquí. O sea, tiene un para abrirlo. A ver si puedo llegar al otro lado. Esta es la parte que veo un poco compleja para que haga uno. Tiramos de aquí y ya se ha liberado las dos. Y ahora deberíamos tirar para arriba. Con cuidado. Pesa, pesa lo suyo. La bajamos así. Y ahora pues es enganchar un lado. Ahí está. Tiramos del y ya estaría. Me vengo por aquí. Y ahora enganchamos este de aquí y tiramos de la palanca. Ya está hecho. Así que nada, lo único que tenéis que tener en cuenta con la capota es eso, que pesa lo suyo, que si lo hace una persona es mucho mejor cogerla del centro con cuidado, porque si la coges de un lado se puede revirar y estropear. Pero bueno, no tiene mayor historia, ya habéis visto qué fácil es. Y ahora vamos a ver el interior, a ver qué tal está. Bueno, antes de hablar del interior, os he dicho antes cuando estábamos hablando del exterior el tema de que el color exterior blanco estaba cuadrado con el de las llantas. Bueno, pues es que Volkswagen se sacó de la chistera una maniobra de marketing que me parece increíble. Y es que este modelo se denomina Quartet. Eso quiere decir como de 4. Y eso era porque podías elegir entre 4 colores exteriores, 4 colores para la capota y 4 colores para el interior. En este caso, como veis, es todo blanco, lo que se llama un all white. Pero bueno, lo más importante del Quartet es que podéis hacer 64 combinaciones distintas. Os vamos a dejar una imagen porque tú imagínate que entras en 1988 y ves el folleto del coche y tienes 64 opciones para elegir. O sea, está muy guay lo de customizar, pero imagínate el estrés que ya te debe generar, si ya me ha generado a mí y no lo voy a comprar. Pero bueno, hablando del interior, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el salpicadero del Golf MK1, pero restyling, ¿vale? Lo que estoy tocando es el volante similar al original, pero Luis le ha puesto sería como el de un Corrado o un Golf G60, ¿vale? Con cuerete y un poquito más pequeño. ¿Qué tenemos en el cuadro? Bueno, pues dos salidas de ventilación, una a cada lado, por aquí centrales no hay. Tenemos las luces aquí en un interruptor. Esto entiendo que es para regular la intensidad del cuadro, los warning, el defroster, el antiniebla trasero y luego tenemos aquí una radio, esta es de Golf 2 y luego tenemos la ventilación. En este caso no tenemos el aire acondicionado, pues tenemos ventilación sin más, para poner la luneta, vamos, el defrost delantero, frío, la calefacción, etc. Luego aquí tenemos un cenicero lleno de trastos, y luego aquí
hay unos relojes que no son VDO, pero en su época había un opcional, como en el GTI, que yo los llevaba, guantera. La guantera, interesante, es con llave, o sea, al ser descapotable, pues está bien que esté cerrado y así no se abre, que se abre así y hacia arriba. Está un poco cargada. Y me ha dicho Luis, la próxima modificación que le va a hacer va a ser ponerle el aire acondicionado. Parece ser que me ha dicho que el cenicero baja aquí y el aire, los controles del aire pasan donde está el cenicero se pone aquí. No sé, ya lo veremos. Pero vamos, y aquí tenemos un pomo que no es el original, pero es el de la pelotita de golf, que queda muy bien. Y poco más, la verdad es que es un interior sencillo, pero lo que me ha sorprendido es que no tenemos aire acondicionado, tenemos elevalunas manuales, ¿vale? En las 4 ventanas, que no está mal, creo que de opción se podía poner eléctricos, pero lo que me ha alucinado ya de todo es que tiene MFA, el MFA aquí, que esto es el ordenador de a bordo. O sea, este coche en el 88 traía ordenador de a bordo, que puedes ver nada, la hora, los kilómetros que has hecho, que creo que tiene 2 viajes y tiene 2 trips. Luego tienes la velocidad media, 2 litros a los 100, temperatura de aceite que regula ahí y una temperatura exterior. Y lo que es el cuadro, pues nada, tenemos el cuenta kilómetros, que se le ve muy bien, el cuenta revoluciones, que se ve muy bien también. En el cuenta revoluciones tenemos el nivel de combustible y luego el de la temperatura ahí arriba con un piloto rojo cuando la has liado. O sea, si se te ha calentado, pues se te enciende el piloto y ya está. Pero por lo demás, es un interior que, sobre todo sin el techo, es muy agradable. O sea, es súper amplio, la barra ni la ves, que la tienes ahí. Y otra cosa del interior, antes de pasar a lo siguiente, es que me ha hecho gracia la verdad es que esto es un cliché, porque yo tampoco soy muy fan de Volkswagen por ciertas cosas. Pero bueno, he de reconocer que el Golf de Luis, no sé si es por el tratamiento que le hace a los coches de detalle, o que en general ha envejecido muy bien, porque los plásticos del salpicadero están muy bien, yo no he escuchado grillos raros, no sé, todo lo que ves, los asientos sí que es cierto que los ha repasado, pero lo que es el coche, el interior, está francamente bien. Y un detalle que me parece un poco cutre es, pero bueno, que la verdad es que ha envejecido bien, es que el asidero este de aquí, por ejemplo, es de plástico, pero tiene como las costuras, ¿sabes? Como si intentara ser de cuero, pero no lo es, pero con costuras falsas ahí hechas. Pero bueno, un detalle que me ha hecho gracia. Pero vamos, por lo demás el interior está genial. Bueno, vamos a proceder a entrar aquí detrás. De momento, yo creo que lo que más problemático va a ser... Luis dice que se entra muy bien, ¿eh? Pero yo estoy ahí. Esto igual va a ser el único problema, de no darte en la cabeza. Bueno, nos entramos así, nos metemos aquí y ya estamos. Y ponemos esta hacia adelante. Oye, ni tan mal, ¿eh? Para 4 perfectamente. De hecho tenemos hasta nuestro propio elevalunas manual. Es que sí que operar esto igual es un poco complicado, pero no sé, la experiencia con esto, pues hombre, sí que es cierto que tienes un trasto aquí, pero estás en el aire, o sea, no sé, me gusta. Es como estar delante, pero vamos, el mismo rollo. Yo creo que este coche para 4, correcto. Vamos a ver qué tal el maletero, a ver si es grande. Vamos a someter este maletero a nuestro test con nuestra maleta tipo. A ver, bueno, como veis, es una portezuela. El acceso es pequeño porque tenemos aquí los pilotos de la berlina, que la verdad es que como vienen hasta aquí, pues no puedes hacerlo más grande. Pero bueno, pese al pequeño acceso, dentro, veis que nos sobra un montón de espacio. Tenemos 280 litros, pero casi como en el hatchback tenemos un pequeño truquito. Y es que veis este tirador, pues si lo tiramos, liberamos lo que es la banqueta trasera y tirando de aquí de una cuerdecilla podemos abatir el asiento trasero. Con esto llegamos a ganar 617 litros. Entiendo que los 617 litros son con el techo puesto, pues si quitas el techo ya puedes meter aquí un Cicus si quieres. Bueno, y como os decía, si queremos más espacio, cerramos la capota, abrimos aquí, esto también se puede quitar de aquí, ¿eh? Tiene 2 tornillos y sale. Y tendríamos este acceso. Bueno, pues quitamos la bandeja, que es donde se apoya lo que es el techo, se apoya aquí encima, y ya veis que tenemos todo esto de espacio de carga. Mira, esto lo quitamos de aquí, que la verdad es que no sé
no sé dónde lo meterías, bueno, pues lo podrías dejar aquí. Y tendríamos todo esto como si fuera un hatchback. Lo único que nos limita es que, claro, no tenemos portón atrás para meter cosas, pero lo que es espacio nos sobra. Y claro, ¿qué ganamos aquí? Bueno, pues acceso al maletero enorme. Y también, gracias a batir asiento, vemos aquí un refuerzo que yo no sé si será un refuerzo del chasis que llevaban todos los Golfos, solo el Cabrio, pero hay una viga de la hostia. Y nada, hablando un poco de ahora que veis la parte de atrás, veis que la capota queda muy alta. Bueno, ¿por qué es esto? Pues básicamente por la razón principal que ya habéis visto, que es no robar espacio al maletero. Entonces los diseñadores pusieron una plancha para evitar que se introdujera dentro del maletero y que quedara ahí encima. No sé si será verdad o no, pero los diseñadores decían que tenía que entrar una caja de cervezas. Bueno, como habéis visto entran más de una, no sé cómo serán las cervezas alemanas, si las cajas son gigantes. Y claro, como veis, así no queda esto muy estético, ¿no? Pues bueno, los de Volkswagen ya habían pensado en todo. Teníamos esto, que no sé ni cómo va, no lo vamos a arrimar mucho para que no se ensucie. Pero vamos, básicamente es una fundita que le ponías así, lo pongo así por encima para que os hagáis una idea. Y con esto, pues queda más mono, tapas todos los hierros de la estructura y queda muy guay. Bueno, y otro hándicap que podéis ver de tener la capota tan alta es que igual pensáis que no se ve nada por detrás. Pues vamos a ver si se ve algo o no. Vamos a la prueba de conducción, a ver qué tal. Bueno, ya estamos conduciendo el Golf Cabrio, como debe ser, descapotados. Y la verdad es que cuando me he montado en él ha sido como montarme en mi Golf 4. Parecerá una gilipollez, lo había escuchado mucho, pero lo que es la postura de conducción es bastante similar. Problemas. A mí me queda como un guante, pero por ejemplo el volante no se puede regular, lógicamente. La palanca de cambios, pues la tenemos a mano. Los pedales, similares a los del Golf. Además el punta tacón, por ejemplo, se hace un poco mal porque el freno y el acelerador están un poco separados. No tiene reposapiés porque donde reposas el pie es en el hueco de la rueda. Pero lo que es el tacto de los pedales, para hacer embrague y todo eso, genial, como un coche moderno. La dirección en este caso llevamos dirección asistida y que se puso después y la verdad es que es súper agradable. Y el tacto del cambio, como lo han repasado hace poco, es maravilloso. O sea, este coche me ha sorprendido mucho porque puedes ir a velocidades, pues yo creo que de coche moderno y ir completamente a gusto. O sea, no puedes usarlo para lo que quieras, para ir a comprar, para ir a un viaje. O sea, va francamente bien, sobre todo porque este tiene el motor de 112 caballos, llega a una velocidad máxima de 180 por hora, que no lo hemos probado, pero ya te digo yo que 130 los coge sin problemas. Y me ha sorprendido lo vivaz que es, porque a pesar de que tiene 150 Nm, el motor empuja muy lineal. No es un motor que le guste revolucionarse en exceso, pero revoluciona súper lineal. Y con lo que pesa el coche, que son unos 990 kilos, va francamente bien. Lo de la rigidez, esto que siempre dicen que los cabrios van a flexar, no sé qué, mira, hemos ido por curvitas, hemos entrado en rotondas bien y el coche yo no noto nada. Yo no sé si igual en un track day le metes pero es que no lo vas a hacer. Pero yo ya os digo que este en concreto, que lleva delante, por ejemplo, bueno, os digo, lleva suspensión McPherson delante, que es independiente, y atrás lleva el puente torsional, que es el típico de los Golf, que en mi Golf 4 también hay. Y en ese caso el coche es muy neutro, no hace nada. De hecho, quizás si le fuerzas un poco puedes igual a jugar algo con la trasera, pero el coche no se mueve, o sea, va muy estable, casi como un kart. Además porque en este modelo, que Luis le ha metido amortiguadores más duritos, con muelle corto, y luego encima las barras estabilizadoras son más rígidas que en el modelo normal, o sea, en el modelo hatchback. Y el coche va francamente bien, y es hasta cómodo. Luego los asientos, que en este caso ya les ha vuelto a poner mullido y todo eso, pero son unos recaros que lo podías ver en los coches deportivos de la época, y son asientos comodísimos. O sea, lógicamente no es como un asiento moderno, pero te puedes hacer un viaje largo sin cansarte y vas a estar genial. O sea, gratamente sorprendido por el apoyo lateral, la comodidad y todo.
Bueno, no sé si lo podéis oír, pero esto es puro placer. O sea, el motor es súper agradable, súper elástico y suena que no veas. Bueno, ¿cómo es conducir este coche? Es molesto el aire, suena mucho. La experiencia de conducción, como ya os digo, lo que es el posición y manejo, como si condujeras un coche moderno. O sea, es como mi Golf del 2000, por ejemplo. Y lo que es rumorosidad, sobre todo el motor inunda todo, y luego tienes el ruido aerodinámico, pero la verdad es que a 120 puedes ir descapotado delante sin problemas. Si pusiéramos el cortavientos atrás sería incluso mejor, o sea, se va muy bien delante, puedes incluso escuchar música y hablar con otra persona sin problemas. Sí que en las plazas traseras van a sufrir más la turbulencia del aire, pero vamos, este cabrio cuando vas delante sin problema, o sea, súper agradable. En autopista, por ejemplo, si ponemos el techo, sí que se nota más ruido aerodinámico, pues hombre, ya obviamente, aunque la capota se haya cambiado, pues las gomas, aunque sean nuevas y todo eso, el coche pues no hace el mismo cierre que cuando era nuevo, siempre tendrá algún ruido, pero bastante agradable. O sea, me ha parecido un coche muy útil y utilizable. De hecho, me sorprende, en su momento cuando lo sacaron hubo un montón de huelgas porque iban a cesar la producción del Beetle Cabrio y todo eso. Entonces había un montón de huelgas en la fábrica y de hecho les dejaron probar Golfs a los amantes del Beetle y claro, se vieron sorprendidos por lo avanzado que era el coche. Y es sorprendente que incluso siendo como base, os decía, un coche del 79, este ya aunque sea del 88, el coche se conduce pues como un coche moderno. De frenos, lleva frenos de disco delante y tambor detrás, que en este caso Luis le ha puesto unos frenos EBC delante, unos discos rayados, que el coche tiene un tacto durito, frena bien, le das y frena, o sea, sin problema, como un coche moderno, ya os digo, o sea, es una gozada. Y me ha sorprendido también el toque deportivo, porque ya os decía, o sea, lo de la rigidez del chasis, yo creo que es una gilipollez, porque no se nota, o sea, puedes ir, yo qué sé, de paseo tranquilamente, el coche va genial, eso sí, lo miran bastante, y luego puedes irte a una curva y disfrutar pues del sol, del coche y de una experiencia de conducción placentera. Es un coche que la verdad es que es muy pintón, o sea, allá donde vas nos han parado, nos han dicho que les gusta, te da buen rollo, te da buen rollo a ti que lo conduces, bueno, o sea, un espectáculo en sí mismo. Pues la verdad es que no es nada sorprendente que en su momento este coche se vendiera casi hasta los 90, porque después de conducirlo ya me he dado cuenta de que el concepto del Golf en sí mismo, o sea, lo hicieron muy bien, que seguía siendo un coche, aunque la imagen ya fuera un poco más viejuna, era un coche que era perfectamente utilizable y moderno. Entonces, también ayudó a revitalizar los cabrios de 4 plazas en su momento, y a raíz del Golf aparecieron, bueno, el Escort Cabrio, el Opel Kadett Cabrio, el Peugeot 205 CTI Cabrio también, que era súper bonito, y alguno más, el Talbot Samba, etc. Y todos ellos, la verdad es que algunos podían ser mejores en prestaciones, en habitabilidad, en otros apartados, excepto el Ford Escort, que tenía, ese sí que decían que tiene un chasis que flexaba un montón, habrá que probarlo a ver si realmente flexa. Y la verdad es que este sentó las bases de un nuevo nicho de mercado, que eran los descapotables de 4 plazas. Y aunque no fuera... O sea, aquí sí que voy a dar la razón a Volkswagen, que ya sabéis que yo soy muy crítico a veces. Es un coche perfectamente bueno en todo, o sea, es mediocre en todo, pero como lo cumple en todo, es un coche muy agradable. O sea, no será el más rápido, no será el más deportivo, pues no será el más grande, pero fue un coche en general tan bien hecho que en este caso, claro, que, jolín, o sea, es súper agradable, me ha sorprendido muy bien. Y ya sabéis que yo hay veces que con el tema dinámico también soy un poco más exigente, y este coche me ha parecido, aunque sea como un coche moderno, fácil de llevar, por ciudad, atasco, lo lleva en ciudad, he estado en atasco. Bueno, igual lo único que echas de menos en este caso es el aire acondicionado, si hace mucho calor, pero lo que es el coche, el manejo y todo eso, es
pues analógico, simple, aunque sea un poco más pesado que la variante cerrada, se comporta muy bien y claro, como sigue siendo un coche ligero, es muy agradable. O sea, es increíble. Yo no sé por qué, por ejemplo, los GTI son tan codiciados. Aquí se dice que esto es un coche solo para pasear y ya te digo que si te lo quieres pasar bien en unas curvitas y tal, pues también te lo vas a pasar bien. O sea, es que va fetén. Pero vamos, la verdad es que sí que es cierto que cuando estás paseando, lo único que no me ha terminado de gustar de todo el coche, yo creo que, pero porque me da un poco ya de reparo, es que sí que es cierto que es un coche que está muy pintón, lo ve mucho la gente y ya te da un poco de cosa dejarlo aparcado, pero bueno, no, como os decía, da buen rollo, pues no creo que nadie quiera destrozártelo. Pero vamos, muy bien, o sea, sorprendente. Nos quedaría probar los demás rivales del mercado, que de hecho todos llevaban, la mayoría, como un asa de fresas, el arco antivuelco este, y jolín, súper contento. O sea, yo creo que os recomendaría probar uno si podéis. Os he dicho que es un coche ágil, aunque para que os hagáis una idea, os dejaré la tabla de prestaciones que decía Volkswagen en su manual. Acelera de 0 a 100 en menos de 10 segundos, ¿vale? O sea, es un coche que es bastante rápido. Pero a mí lo que más me ha sorprendido es el par constante que tiene el motor, que le dejas caer de vueltas, no vibra, va bien. O sea, es perfectamente utilizable sin ningún problema en todo el rango de revoluciones. Y es un motor, pues ya os digo, agradable para querer ir rápido, para ir por ciudad, etcétera. Luego, consumos, que tampoco os lo he dicho. Tened en cuenta que entre 8 o 9 litros, 10, por ahí. Os dejaré la tabla de todas formas para que veáis que consume a distinta velocidad, pero no es un coche que me parezca que consuma en exceso para lo que es, o sea, está bastante bien. ¿Y qué otra cosa? Y luego el tema de la capota, sí que es cierto que al no estar metida en ningún lado, pues puede parecer que esté un poco elevada y tal, pero la visibilidad trasera es francamente buena, o sea, ninguna pega, incluso para aparcar yo no he tenido ningún problema. Lo que sí que al principio me ha rayado un poco han sido los retrovisores, que como son un poco convexos, daban la visión de los objetos pues un poquito más cerca de lo que parecía, no sé, pero bueno, que debería ser al revés. Pero una vez te acostumbras, de hecho, los ángulos muertos también con la capota, pues igual la ventana trasera es grande, o sea que se ve bien. Sí que es cierto que con la capota pues puedes llegar a tener un mayor ángulo muerto atrás, pero vamos, que muy bien también, o sea, agradable. Me ha sorprendido que no hay que llevar el coche apurándolo hasta las 5500 donde tiene la potencia máxima, porque si lo revolucionas, por ejemplo, hasta 3500, 4000, joder, tiene un empuje, o sea, muy bueno, cambiando ahí, os digo, o sea, que no hace falta llevarlo a tope, ya va bien. Bueno, si tenéis alguna duda sobre el coche, queréis que os respondamos, escribirnos un comentario y no olvidéis también suscribiros, que es muy importante. Así que nada, vamos a pasar a las conclusiones. Bueno, ya estamos llegando al final y quería decir primero gracias, Luis, por habernos prestado este maravilloso Golf Cabrio, porque lo hemos disfrutado y la verdad es que es un honor que confíes en nosotros. Bueno, como no está aquí hoy Luis, le he preguntado y me ha dicho que se lo compró hace 17 años, o sea, lleva ya 17 años con él. Y tampoco están mucho más baratos que ahora, la verdad, o sea, no os creáis que fue una ganga. Este coche tiene 309.000 kilómetros, ¿vale? Con todo esto no estoy diciendo que los Volkswagen sean fiables, esto es suposición vuestra. Luis ha cuidado muy bien este coche, le ha hecho un montón de cosas, como os decía, el interior lo ha repasado, está pintado por fuera, la inyección está repasada, bueno, va fetén, va muy bien. Entonces, siempre que vayáis a buscar uno, seguramente no estén como este, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿por qué compró Luis este coche? Bueno, pues porque le flipaba, básicamente. Me ha hecho así, tal cual. Porque es un modelo que siempre le ha gustado. Y de hecho, yendo por la calle con él por Madrid, me ha parado un hombre para decirme que era el coche de sus sueños. Y es verídico, ¿eh? O sea, esto Sonia os lo puede decir. Bueno, dentro de lo que hay, se lo compró, le ha estado haciendo mejoras. Y como pregunté en otros vídeos, no lo vende.
no lo vende, no hay dinero suficiente para pagarlo, creo que se desprendería de todo menos del Cabrio. Tal cual, me ha dicho. Así que nada, ya hablando del modelo, como conclusión, quiero deciros que yo creo que es un coche que está bastante infravalorado, sobre todo si lo comparamos con la variante cerrada y con el GTI, y que está a unos precios, lo he visto entre 4 y 14.000 euros, pero vamos, yo creo que por 9, 8, 9 tenéis una unidad aceptable. ¿Qué tenéis que mirar? Pues nada, lo típico de un coche ya mayor, tener en cuenta que los más modernos tienen 30 años y los más antiguos más de 40, o sea que mirar óxidos, que el motor vaya bien, el tema de inyección, que si es mecánica, o el carburador que esté bien ajustado, la capota que habrá que haberla cambiado ya un par de veces, tener en cuenta que, según he preguntado a Luis, esta es la tercera capota. O sea que son cosas que con el tiempo se deterioran, pero vamos, que se puede cambiar o solo la parte de arriba o todas las capas. La parte de arriba me ha dicho que eran unos 400 euros solo lo que es el vinilo, o sea que tampoco está mal. Pero vamos, que yo creo que es una alternativa a un Golf cerrado, que está a un precio razonable, que no hay tantos. Tener en cuenta que de las 380.000 unidades que os decía, no todos son los GLI, que eran los que llevaban el motor del GTI, que lo llamaban así GLI por no llamarlo GTI, que por cierto en Reino Unido sí se llamó GTI, pero bueno, que las variantes con el motor de 112 caballos no hay tantas, o sea que básicamente es un unicornio, pero sí es cierto que Golf Cabrios, sobre todo los Quartet y tal, te los puedes encontrar bastante más que la variante cerrada. Es curioso que no sé si la gente los ha conservado más o qué, pero bueno, en definitiva, es un coche que se maneja muy bien, como un coche moderno, sobre todo este además, que es habitable, o sea que puedes meter a 4 personas, que tiene un maletero aceptable, que lo puedes usar a diario, te puedes ir de viaje, tiene un precio comparado con la variante cerrada razonable, no hay muchos y es ya un clásico. Y esto, aunque le ha costado subir de categoría, yo creo que el Golf Cabrio se merece ser un clásico con todas las de la ley y ya volviéndonos locos en el tema de cotizaciones, se merece estar ya por las nubes, total, ya puestos, ¿por qué no? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros, la campanita y si tenéis cualquier duda o consulta, dejadnos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.